Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Espero que estén bien. Y vamos a seguir compartiendo Tesalonicenses, como es esta serie. Vamos a seguir compartiendo y comprendiendo lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Lo que vamos a predicar hoy, quiero que lo entiendan bien. Es algo muy interesante, tal vez es una enseñanza más teológica que tal vez en lo que respecta a algo de la vida cotidiana. Pero es algo que como creyentes debemos de entender y comprender en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas. Hemos escuchado muchas cosas que de repente no logramos llevarlo a la Biblia. Por ejemplo, se ha hablado del cielo moto, se ha hablado de que hay luces en el cielo, se ha hablado de una nieve verde y las pestilencias, y se habla de los caballos, y yo creo que es interesante poder comprender tal vez algunas cosas que el Señor Jesucristo habló, Él lo dijo en los Evangelios, en Mateo capítulo 24, pero también es interesante ver lo que Pablo, que ascendió a los cielos y da una información, transmite una información y escribe. Siempre la escritura uno la tiene que entender que es la escritura, si bien está escrita por hombres, siempre interviene el Espíritu Santo para lo que es la escritura. Quiero que compartamos en 1 Tesalonicenses capítulo 10. Dice así la palabra de Dios: y esperara de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si uno lo relaciona con el versículo anterior, lo primero que uno puede decir, cuáles son los dos cosas que debe hacer el cristiano. Una es servir a Dios y la segunda es esperar al Señor Jesucristo. Por eso dice, para servir al Dios vivo, verdadero, en el versículo 9, dice, y esperar del cielo a su Hijo. Quiere decir que son dos cosas que uno debería hacer, es servirlo, y lo segundo, esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo. Muchas veces los cristianos tienen miedo cuando viene, cuando no viene el Señor, si viene, no viene, cuando viene, no deja de venir. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos como cristianos, debemos esperar al Señor Jesucristo, tenemos que esperarlo. Ahora, el Señor Jesucristo en Mateos especifica muy claro, y ahora lo vamos a ir viendo, pero dice, para continuar, dice, el cual resucitó de los muertos, Jesús. Digamos, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Cuando Él resucita de los muertos, trae victoria, y quiere decir que el que tenía, por llamarlo de alguna forma, el príncipe de la muerte, Jesucristo lo venció. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a aquel que tenía la potestad de alguna forma hasta ese momento. Jesucristo lo venció. Jesucristo venció a la muerte. Y eso es importante, porque a partir de ahí nosotros tenemos vida, y tenemos una vida eterna, como decíamos anteriormente, porque creemos en un Dios vivo, un Dios de poder. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, y vamos a esperar de los cielos al que resucitó, dice, y segundo dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Bueno, para desilusión de muchos y para afirmación de otros, cuando uno habla de los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, las señales, los últimos tiempos, le digo, hermano, cuando uno habla de que va a haber hambre, miseria, guerra,
pestilencias. En realidad no se está hablando de lo que es la venida de Cristo. Se está hablando, digamos, de la segunda venida, pero no se está hablando de lo que es el arrebatamiento. Uno tiene que entender que son dos cosas diferentes. Una es el arrebatamiento y otro es la segunda venida. El arrebatamiento es lo que el Señor Jesucristo dijo, y Él lo habló en muchísimas oportunidades en forma de parábolas, donde dijo, bueno, habrá 10 vírgenes, 5 estarán preparadas y 5 son imprudentes y no van a estar preparadas, y el Señor de la casa va a venir, va a golpear y decir, bueno, vamos, las que están preparadas serán con Él y las que no, no. También dice que será como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espere, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que el arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada, no va a haber señales. No es que va a haber una señal, vamos a escuchar y va a dar lugar, sí, dice que va a haber un sonar de trompetas, sí, dice que se va a escuchar, pero eso va a durar un cerrar y abrir de ojo, un pestaneo. Quiere decir que va a durar unos segundos y la iglesia será arrebatada. Primero los que estuvieron muertos y luego los vivos. Eso dice la palabra de Dios. Y el Señor, si bien viene a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, no llega a la tierra porque dice que nosotros lo vamos a encontrar en el cielo. Quiere decir que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a encontrar al Señor en el cielo. Ese es el destino para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón. Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, es esperar que el Señor venga. ¿Cómo? Que el Señor venga a llevar a su iglesia escogida, a llevar a su esposa, pero nos va a llevar y nos va a arrebatar. Eso es lo que es el arrebatamiento. Lo segundo es la segunda venida. La segunda venida, sí, en la segunda venida dice que el Señor no va a entrar como en Jerusalén con un burro, sino que va a venir a esta tierra con un caballo, montando un caballo en acción de guerra. Y lo que el Señor está diciendo, que antes que Él venga, antes de llegar la segunda venida, el Señor va a mostrar y va a haber gran sufrimiento en la tierra. Va a haber mucho sufrimiento porque se va a manifestar la ira de Dios. ¿Y por qué nosotros no vamos a estar? Porque dice la palabra de Dios que dice, Él nos libra de la ira venidera. Quiere decir que nosotros vamos a ser arrebatados y no vamos a estar en esa ira del Señor. Quiere decir que esto que está pasando, la pandemia, lo que vemos en el cielo, es solamente situaciones que se dan en este mundo. Pero no están hablando de que el Señor viene o el Señor no viene. Es más, cuando al Señor le dijeron, dinos, ¿cuándo venimos? Él le dijo, mirá, no lo saben ni los ángeles. ¿Cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Quiere decir que no tenemos nosotros por qué preocuparnos cuándo va a ser, sino preocuparnos por estar preparados y por estar ansiosos de que Él nos lleve a su patria celestial, que Él nos lleve a la tierra prometida. Es eso lo que el Señor nos prometió. Muchos dirán, bueno, pero el Señor habla, sí, y lo que usted está pasando es una angustia, fíjese la pandemia que hay, sí. Si uno se pone a ver, hubieron situaciones similares o tal vez peores en las guerras mundiales, tal vez situaciones en las cuales los mismos discípulos creían que el Señor venía ya. Pablo lo da a entender en varias de sus cartas, como diciendo, yo me voy a ir con Él, y hasta que se da cuenta, y Él dice, bueno, si tengo que estar vivo, estaré vivo, y si tengo que estar muerto, estaré muerto, pero sé que voy a ir con Él. Quiere decir que estaban pasando situaciones de persecución muy mal, la estaban pasando muy mal en esa época. Sin embargo, eran situaciones que
tenían que pasar, no era la ira de Dios. Cuando Dios habla de los caballos en Apocalipsis, está hablando de la ira de Dios, está hablando de el enojo de Dios. Y cuando, si usted se pone a ver en Apocalipsis, en ningún momento, cuando habla de los caballos, habla de la iglesia. No menciona la iglesia porque la iglesia ya no va a estar en la tierra, la iglesia va a estar en el cielo con Él. Entonces, con este mensaje lo que les quiero decir y lo que les quiero ir enseñando, a pesar de que es muy escueto, muy chiquito, pero vamos a hacer cuando podamos nuevamente salir de esta cuarentena, que si Dios quiere prontamente saldremos, si es su voluntad, por supuesto. Vamos a hacer algún taller como hemos hecho de dones y ministerio. Vamos a hacer un taller de los tiempos finales para que la iglesia, la congregación pueda entender y comprender realmente lo que significa todo esto. Lo que sí, hermanos, quédese tranquilo, haga como esas 5 mujeres prudentes, esas 5 vírgenes prudentes. Llénese de aceite del Señor, esperando con gozo, con alegría al Señor que viene a buscar a su pueblo. Qué importante es servirle, como decíamos en la predicación anterior, y esperar ansiosos, esperar gozosos al esposo. Qué importante es estar contento, decir, wow, estoy esperando que llegue. Cuando uno recién se casa, dicen que bueno, van pasando etapas. No voy a contar el chiste porque es muy largo, pero qué interesante es cuando uno recién se casa, está en ese amor y está ansioso esperando que llegue, o el marido que llegue del trabajo, o la esposa que llegue de las actividades o del trabajo. Qué importante es poder esperar con ansias, con gozo, con felicidad aquel que ha de venir. Esperémoslo lleno de aceite en nuestra vida, lleno de la presencia de Dios, llenos de esa unción que emana del Señor Jesucristo, que emana de Dios. Dios les bendiga ricamente, hermanos, y cualquier duda de este tema puede preguntarme, no hay ningún inconveniente, se lo podré responder. No obstante, quédese tranquilo, vamos a hacer un taller cuando esto termine, pero sí estaba dentro del primer capítulo de Tesalonicenses y quería compartirlo. Amén. Y otra cosa es que en estos momentos donde se habla tanto y la gente tiene tanto miedo, usted no tenga miedo, hermano. Usted es salvo por gracia y el Señor nos va a sacar de su ira, no nos va a permitir entrar en la ira de Él. Dios le bendiga ricamente. Vamos a estar orando. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, oh Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, como dice tu palabra, estamos esperando, queremos servirte y estamos esperándote a ti ansiosamente. Queremos llenar nuestra vida de tu presencia como esas 5 mujeres vírgenes, Señor. Llenarnos de tu presencia, Señor. Llenarnos de tu aceite, Padre amado. Que tu Espíritu Santo inunde nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, y te damos gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente. Bendiciones.